de interés. A continuación tenemos a Juan Carlos Echeverry, él es ex ministro de Hacienda, ex candidato presidencial, él está en directo desde los Estados Unidos. Es un honor, señor Echeverry, tenerlo con nosotros ya en estas pantallas. Bienvenido. Muchas gracias, es un honor para mí que me permita hablarle a su audiencia. Vamos a analizar qué es lo que está pasando con esta crisis financiera que se presenta en los Estados Unidos. Primero, por un lado, la puja política en el Congreso sobre el tope de deuda. Y segundo, ¿qué es lo que está pasando con los bancos, señor Echeverry? Pues bueno, lo primero es que hay mucha incertidumbre. Si yo supiera muchas de las cosas que queremos saber todos, pues sería un privilegiado. Los bancos de tamaño medio, los bancos regionales, han tenido el impacto del aumento en tasas de interés, que en su balance ellos tenían en el activo muchos bonos del Tesoro, y con el aumento en tasas de interés u otros bonos han caído de precio, y esa caída de precio pues desbalanza su activo y su pasivo. El activo cae y el pasivo se queda quieto, entonces genera un desbalance, un desequilibrio importante. Y si el banco deja ver que tiene una vulnerabilidad, los mercados lo atacan, y eso fue lo que pasó con el Silicon Valley Bank y otros bancos, y el New Republic, que ayer fue adquirido por JP Morgan, y la gran pregunta es cuántos bancos vienen detrás de ellos. Entonces, claro, hasta ahora se lo ha mantenido como un problema restringido, un número pequeño de bancos, pero nadie sabe a ciencia cierta cuántos más bancos, sobre todo regionales, como del segundo piso, pues no son los bancos más grandes, más ricos, sino los del segundo piso, que de todos modos son bancos muy grandes, cuántos pueden estar comprometidos. Bueno, ¿cómo le explicamos a un ciudadano de a pie que en este momento está sintonizando DNews cómo es el tema del tope de deuda y cómo se maneja esto en el Congreso de los Estados Unidos? Pues a ver, todo el mundo después del COVID, todos los países adquirieron mucha deuda. Los países tenían que gastar, pues primero para atender a sus enfermos, segundo para darle apoyo a los desempleados, a las empresas, al público, para generar un sistema de salud importante y para ayudar a la economía. Entonces todos los países, incluidos Estados Unidos, aumentaron su deuda pública de manera mayúscula. Para aumentar la deuda pública, pues usted necesita, el Congreso americano le pone un tope cada año, y ese tope tiene que ser aprobado por el Congreso. Ahora el gobierno Biden, ya post pandemia, post COVID, sacó un par de leyes, ambas que implicaban mucho gasto. Y ese gasto, pues como los ingresos están quietos o crecen menos, ese gasto implica subir la deuda. Entonces el Partido Republicano le dijo, no señor, si usted quiere gastar más, pues corte otros gastos. Y esa es la gran pregunta. Biden pidiendo que le aumenten la deuda para aumentar el déficit y gastar más, y los republicanos diciendo, no, si quiere gastar más aquí, gaste menos en otro lado. Ese es básicamente, sencillamente lo que está pasando. Claro. ¿Qué posibilidades hay de que Estados Unidos entre en un default? ¿Qué es lo que están temiendo en este momento algunos economistas? Pues ya pasó en una oportunidad, no entró en default, pero sí hubo un cierre del gobierno. Si ustedes se acuerdan, hace unos años, creo que fue en la administración Obama, un cierre del gobierno durante un par de semanas. Yo creería que es impensable que Estados Unidos entre en un default, y yo creería que los políticos hoy están mostrándose los dientes y diciendo, yo no voy a negociar, y lo dice el presidente Biden, y los republicanos dicen, pues si no cortan los gastos, nosotros no le vamos a aumentar la deuda. Pero va a haber hasta el último minuto, la última hora, el último día, va a haber negociaciones, y yo estoy persuadido, porque eso es lo que hacen los políticos, llegar a acuerdos, de que van a evitar este default. Eso sería un cambio muy profundo en la economía mundial y en la economía americana. Llevaría a que las calificadoras de riesgo tendrían que decir, Estados Unidos no es una deuda de riesgo cero, que es el activo más importante de la economía mundial, son los bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los respalda la economía más importante del mundo. Eso se perdería, pues ese respaldo de bonos de riesgo cero, y eso tendría consecuencias impredecibles. Ya sé que usted dijo que era impensable que Estados Unidos pudiera entrar en default, pero desde Latinoamérica y desde muchos países se ve a los Estados Unidos en materia económica como si fuera un mayor con una gran billetera. ¿Cómo repercute esto en la economía de América Latina y de países como Colombia? A ver, primero repercute a través del dólar. El dólar se ha estado fortaleciendo muchísimo, y eso quiere decir que nuestras monedas se han debilitado. Desde el
10, 12 hasta el presente. Uno ve las gráficas y el dólar se fortaleció mucho. Y eso implica que nuestras monedas se devaluaron mucho, eso mejora las exportaciones, pero empeora las importaciones, hace más cara la deuda, etc. Ahora el dólar ha llegado a un pico y empezó a descender levemente. O sea, hace unos 2, 3 meses la gente empezó otra vez a comprar monedas como el peso colombiano, el peso chileno o el real brasilero, etcétera, y las monedas han empezado a moverse en dirección, en otras direcciones. Aquí hay que separar a México porque México, por su cercanía y sus nexos tan grandes con la economía americana, se comporta de manera especial. Pero el resto de la región está viendo pues unas fluctuaciones muy grandes en sus monedas. Entonces, primero eso. Segundo, los flujos de comercio. Exportaciones a Estados Unidos. Estados Unidos es una economía muy abierta, como la China. Son economías que importan muchísimo de América Latina. Ahí los países, digamos, al sur del continente, pues Argentina, Chile, Perú, Brasil, son países que exportan más a China, y los del norte, Colombia, México, Centroamérica, exportamos más hacia Estados Unidos. Entonces hay una diferencia grande a lo largo del continente. Bueno, hay algo también y es que, por ejemplo, en países como los nuestros ya estamos empezando a notar que los productos importados se han encarecido un montón. ¿Qué consejo le daría a los gobiernos locales para reaccionar ante lo que está pasando con la economía de Estados Unidos? Pues es difícil en el corto plazo que una economía o una empresa o un gobierno local pueda cubrirse, pero lo más importante es tener estabilidad macroeconómica, no necesitar mucha deuda. Fíjate que es irónico, porque dado que tú ves que Estados Unidos necesita mucha deuda, tú le dices a tu gobierno no necesite mucha deuda, lo cual también es contradictorio porque América Latina hoy tiene muchos gobiernos progresistas con una agenda social muy agresiva y necesita gastar mucho y generar mucha deuda. Pero pues en últimas, la economía siempre tiene un solo gran mensaje que es prudencia. Entonces, manejen muy prudentemente sus economías, sus finanzas públicas, su gastos, ingresos, impuestos, etcétera, de manera que en un momento en que haya problemas a nivel mundial y el dólar se vuelva más caro, etcétera, usted no necesite salir. Cuando el mar está muy picado, no necesite salir a navegar con todo su país porque puede tener problemas. Eso es un gran consejo y es que ya los grandes ya están diciendo que este año es mejor recortarse un poquito en el tema de las deudas. ¿Cómo ve el tema de la moneda, por ejemplo, la moneda china? ¿Será que se puede volver fuerte como el dólar y en Latinoamérica? Pues ese es un sueño y lo vimos en la reunión entre Xi Jinping y el presidente Lula, también entre Xi Jinping y Putin, diciendo nuestras transacciones las vamos a hacer bien sea en renminbis o en reales o en rublos. Eso pues, se puede hacer, pero y son economías muy grandes y pueden reemplazar al dólar para sus transacciones locales, pero reemplazar al dólar a nivel mundial es muy difícil. La mitad de las reservas internacionales de todo el mundo entero están en dólares. Las mayores colocaciones de deuda se hacen en dólares. El activo más seguro del mundo es los tesoros de Estados Unidos y eso genera una curva contra la cual se comparan todas las demás monedas. Pues, y si es muy sencillo, la economía más poderosa del planeta, que tiene mayor respaldo, mayor productividad, mayor solidez, es la economía americana. Entonces, es natural que los chinos, los brasileños, los rusos quieran reemplazar al dólar por otra cosa, probablemente el renminbi chino, pero todavía China no es Estados Unidos y el mundo todavía depende mucho de Estados Unidos. Señor Juan Carlos Echeverry, ex candidato presidencial, ex ministro de Hacienda, en directo desde los Estados Unidos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy analizando este tema tan importante. ¡Feliz almuerzo! Lo mismo, gracias a ustedes.